Bueno, el mensaje de esta mañana es que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos, es un Dios de vivos, de personas que estamos conscientes en este momento de quién se trata, que toda la vida es de Él, es por Él y es para Él. No se trata de nosotros, mis amados, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de tus sueños o tus objetivos. No quiere decir que nosotros estemos como en blanco, tampoco. O sea, por supuesto que es bueno que trabajemos, es bueno que estudiemos, es bueno que hagamos deporte, que tengamos tiempos de familia, todo esto es bueno. Pero en medio de cualquier cosa que tú hagas, Cristo es el centro. Y Dios es un Dios de vivos, y cuando estamos vivos podemos decir eso. Y vamos a ver más adelante cómo a través de la resurrección nosotros vamos a podernos encontrar delante de Él. Y seguirá siendo nuestro Dios, porque Él sigue siendo Dios de vivos. ¿Y cuál es el objetivo? Es fortalecer nuestro entendimiento y esperanza en este principio, mis amados. Vamos a leer la escritura, por favor, ahí en Lucas 20, del 27 al 40. Dice la Biblia, dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son como los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, a que los muertos han de resucitar, aún Moisés enseñó este pasaje de la zarza, cuando llama Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole alguno de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. El versículo 27, mis amados, si lo volvemos a leer, dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Primeramente vamos a ver quién es este grupo de saduceos para que podamos entender el contexto. Este es un grupo político y religioso, principalmente político, porque tenían relación con los herodianos, que era un grupo 100% político y que estaba en contra de los fariseos. Estos también estaban en contra de los fariseos. Eran judíos y particularmente había otros grupos religiosos, justamente como los fariseos, los esenios y los celotes. Todos estos tenían ideas en común, pero tenían muchas diferencias. El grupo de los saduceos no era muy numeroso. Había mucha influencia, mucho poder en este grupo. Regularmente eran adinerados, eran de la aristocracia, eran personas pues de alcurnia, ¿verdad? De mucha aristocracia. Pero Juan los llamó públicamente serpientes mortales. Nada importaba, todo lo que eran, todo lo que conocían, eran expertos en la ley. Sin embargo, ignoraban la ley oral y las tradiciones y las leyes de los fariseos. Por eso había un antagonismo. Era un grupo político y religioso que solamente creía en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nada más.
Todo lo que decían estos libros era lo que ellos abrazaban como una verdad divina. No había otra cosa, nada más esto. Pero nos dice también la Escritura que tampoco creían en los ángeles, ni en el Espíritu, y por supuesto tampoco creían en la resurrección. Entonces, era un grupo muy antagónico y estaba unido con los demás justamente para encontrar en Jesús una falta, una falla. Le habían estado haciendo preguntas, que con qué autoridad hacía esto, que si era lícito dar tributo al César, pagar impuestos. Y ahorita le van a hacer esta pregunta. Ellos forzosamente querían que Cristo se equivocara y hacerlo quedar mal delante de la gente. El versículo 28 sigue diciendo, diciendo maestro, Moisés nos escribió, y aquí vean qué interesante, es que ellos utilizan el término de maestro, no de señor, de maestro, porque eso era evidente. Ahí lo conocían todos como rabí, como maestro, se maravillaban de su enseñanza, de su doctrina. Sin embargo, tocan el personaje de Moisés, porque está dentro del Pentateuco. Y querían, a través de lo que ellos eran expertos, tenían ahí una porción de la Escritura que seguramente pensaban que Jesucristo no se iba a atrever a contradecirla. Pero vamos a ver el desenlace de esto porque es muy interesante. Y le dice el maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto definitivamente estaba escrito, era parte de lo que ellos creían, y particularmente se acercaron a Jesús no como los fariseos con una serie de elogios. Sabemos que tú llevas a los caminos de Dios, que tú no haces acepción de personas y este tipo de elogios. Ellos se sentían superiores a los fariseos, no llegaron con elogios y simplemente le hacen una pregunta relacionada a algo que se conoce el matrimonio leribato, que significa de la palabra latín levir, hermano del marido o cuñado. Y esto particularmente lo podemos ver ahí en Deuteronomio del capítulo 25 del 5 al 10. Vamos a leer nada más el versículo 5, por favor. Cuando hermanos habitaren juntos y muriese algunos de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. La idea, mis amados, de este matrimonio del leribato era procrear descendencia, no era otra cosa, sino en aquel tiempo, de acuerdo a la sociedad de aquel entonces, era necesario que esto sucediera y era parte del plan perfecto y exacto de Dios, como toda la Escritura. Para nosotros ahorita nos puede parecer absurdo, pero en ese momento se trataba de dejar descendencia al fallecido y que pudiera la familia conservar las propiedades. Eran los dos objetivos, era una protección también para la viuda. Eran algunos lineamientos que eran importantes de considerar en medio de esta sociedad y particularmente para que el pueblo de Israel no se mezclara con otros. O sea, esto era imperativo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, esto era algo que de alguna forma pues todo el mundo buscaba que se respetara, y los saduceos apelaron a Moisés porque sabían perfectamente cómo Jesús tenía una alta estima por el valor de las Escrituras. Sabía que cualquier cosa que dijera la Escritura, el Señor Jesucristo estaba dispuesto a vivirla, a obedecerla, a ponerla por obra, porque esa era su fama. Y por supuesto estaban seguros que Jesús no se iba a atrever a contradecir absolutamente nada de esto porque estaba escrito. En el versículo 29 al 33 de Lucas, dice, bueno, eso está mal, pero sí está bien, ¿verdad? 23 al 33, sí, perdón. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió
también la mujer. Si ustedes en casa leen Deuteronomio 25 del 5 al 10, se van a dar cuenta de todo este contexto. No lo vamos a hacer ahorita, pero vamos a pasar al versículo 33. En la resurrección, pues, la pregunta que le hacen, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Con esta pregunta, mis amados, quieren sorprender a Jesús. Los saduceos se acercan con Jesús y hacen esta pregunta sobre algo de la resurrección que ellos ni creen. Por lo tanto, no es ni siquiera sincera y revela las intenciones de que no quieren ser enseñados. No es que yo quiera ser enseñado, no es que yo quiera aprender, no es que yo quiera que realmente tú, Señor Jesús, me instruyas, sino lo único que pretendo es que tú, al contestar, quedes en mal con toda la gente. Que de alguna manera quedara obligado a negar las Escrituras o decir algo contrario a las Escrituras. Y la pregunta fue, ¿quién de los 7 tendría derecho de ser el marido de aquella mujer en la resurrección? En el versículo 34 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, les está diciendo, en este momento, en esta sociedad, mientras que estemos en la tierra, los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento. Esto es parte de la vida cotidiana. Y Mateo agrega que antes de contestarles Jesús a esta pregunta, les dice que estaban equivocados en relación a la interpretación de la Escritura. En Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, número 1, ignoras lo que está escrito, porque no lo has leído bien. Y número 2, también ignoras el poder de Dios, que tiene poder para resucitar a todo aquel que en Él cree, que en Cristo cree, ¿verdad? Prácticamente esa es la enseñanza. Esa afirmación, sin duda, fue un golpe duro para estas personas orgullosas, soberbias, que se creían expertos, que se creían sabios y conocedores de la ley, y prácticamente con esto, pues, el Señor les va a responder y les hace ver su primer error de interpretación, porque ellos pensaban que la vida eterna era como una extensión de tu vida aquí en la tierra. O sea, es decir, yo en lugar de vivir, pues, no sé, 80 años, a ver si llego, ¿no? A ver, en lugar de vivir 80 años, pues voy a vivir, no sé, 2000 o 3000 eterno, pero así como estoy. Eso es lo que ellos pensaban, y eso era un error de interpretación. Y el matrimonio, mis amados, es para 2 personas, pero en este tiempo, no en los tiempos de la eternidad. Las relaciones personales son limitadas aquí en la tierra, no son eternas, son simplemente temporales. Y por eso es el lugar idóneo para que tú y yo tengamos oportunidad de practicar y obedecer la Escritura sin verle. Porque cuando estemos con Él, pues imagínate viéndole, pues vamos a quedar de verdad sin posibilidad de hacer otra cosa más que estarle viendo, estarle escuchando, estarlo alabando, estarle adorando y haciendo todas estas cosas increíbles. Jesús les está diciendo, mis amados, que no pueden trasladar la vida venidera, que es la vida eterna, a la forma que hacen las cosas en la vida temporal. Lo que nosotros tenemos aquí de manera temporal, no lo podemos proyectar a la vida eterna. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. La Biblia dice, he aquí, herencia de Dios son los hijos y cosa de gran estima el fruto del vientre. Son como saetas, dice la Escritura, en manos del valiente, son flechas donde tú solamente a través de la instrucción de la palabra les puedes dar dirección, pero ni siquiera son tuyos, son una herencia de Dios, a Él le pertenece. Lo mismo tu esposa, lo mismo tu esposo, lo mismo tu matrimonio, si tú eres un creyente verdadero, porque tú tienes un pacto con Dios de glorificar a Dios a través de tu matrimonio. Y particularmente
el Señor a esta gente religiosa, si ustedes ven ahí en Juan 5:39, les dice el Señor: escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parecen que en ellas tienes palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor los invita, los arroja, no solamente a que lean, no solamente a que oigan, sino a que escudriñen las Escrituras. Y les asevera, dice: pues a ustedes, ¿están de acuerdo conmigo en eso? A ustedes les parecen que en ellas tienen palabras de vida eterna. Bueno, ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la Escritura: mi pueblo es destruido o fue destruido por falta de conocimiento. O sea, muchas veces la falta de conocimiento, mis amados, pues no nos libera, porque aquí está todo escrito. Todo está escrito. Aquí es un manual maravilloso de vida. No tenemos por qué ignorar las Escrituras, porque en ellas hay palabras de vida eterna. Y dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mis amados, el hecho de conocer la Escritura y escudriñarla y leerla todos los días y hacerla parte de tu vida, te lo prometo, no es ninguna opción. No es una alternativa en un menú o en un buffet donde tú puedes elegir. Esto es parte de vida. Es parte de la vida de todo creyente, es parte de la vida de cualquier matrimonio. Es parte de la vida de estas familias que conformamos esta iglesia. Es parte de lo que nosotros requerimos para estar bien. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Entonces, es algo inherente a la vida del creyente. No es a consideración. Y lamentablemente estoy seguro que hay muchas personas que están aquí en este lugar, en este recinto, en este salón, que desafortunadamente no están leyendo la Escritura de manera permanente, de manera cotidiana. Es lo único que te transforma. Hay personas que se conforman nada más con venir el domingo y lo que escuchen, y aparte ni siquiera lo vuelven a escuchar. Lo escucharon aquí y a veces sin atención, porque hay otras cosas que eventualmente para algunas personas de la iglesia toman más importancia que estar aquí. Y realmente cuando nosotros decimos que el centro de mi vida eres tú, es porque realmente es el centro de tu vida. No puedes decirlo de labios y no hacerlo con hechos. Tus hechos dicen más que tus muchas palabras. Hay tres cosas, mis amados, que el Señor instituyó. Primeramente el bautismo, luego la cena del Señor y luego también el matrimonio. El bautismo lo tuvimos hace un poquito, lo tuvimos hace 8 días, y es que simbólicamente nosotros sepultamos en las aguas. Es una simbología de sepultar la vieja naturaleza del hombre debajo de las aguas, y cuando salimos de las aguas nos identificamos no solamente con la resurrección, sino con la nueva vida que Cristo nos ofrece. No es algo mágico, es algo especial, sí, por supuesto, es algo instituido por Dios, es una confesión pública donde de manera consciente tú determinas públicamente reconocer el señorío de Cristo en tu vida. Públicamente. Y públicamente tú decides sepultar delante de todos tu vieja naturaleza, para que cuando salgas de las aguas te identifiques con lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La cena del Señor, mis amados, también es algo instituido por Dios, y quiero simplemente hacer un tópico de cada una de estas cosas, particularmente por el matrimonio. Pero es un memorial que todos nosotros como creyentes debemos de tener por lo que Cristo hizo por nosotros. Tu vida está aquí sentada, tu vida está aquí escuchando la palabra de Dios, tu vida goza de salud, probablemente tienes ropa que ponerte, tienes un techo, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos muchas cosas.
Pero eso no fue gratis. Cristo, mis amados, fue flagelado, fue torturado, fue crucificado para ocupar tu lugar y ocupar el mío. ¿Dónde? Ahí en la cruz, para ser muerto por el pecado. Porque dice la Biblia en Romanos que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Mas el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Y luego derramó su sangre, porque ese fue el precio exacto de la redención, la sangre inocente, una sangre de alguien que nunca pecó, aunque fue tentado en todo pero sin pecado. Él derramó su sangre por ti para hacerte propicio delante de Dios, para que te puedas acercar confiadamente a ese trono de gracia, halles misericordia y gracia para el oportuno socorro, para que alcances la salvación, para que puedas tener al Espíritu Santo que te dé entendimiento de todo lo que está aquí escrito, para que el Espíritu Santo y Dios mismo y todas sus misericordias te ayuden a renovar tus pensamientos, te ayuden a ser obediente, te ayuden a practicar la Escritura, te ayuden a decir no a lo que le tienes que decir no, y que Cristo sea el número uno en tu vida. Para eso derramó su sangre. Y el matrimonio, mis amados, es una ejemplificación de la relación con Cristo con la iglesia. Fíjate qué importante. Nosotros ejemplificamos la relación que Cristo tiene con la iglesia. ¿A quién le ejemplificamos? Al mundo. En unidad, en amor, en perdón, en reconciliación, en soportarnos los unos a los otros, en que dos o más nos pongamos de acuerdo para pedir algo aquí en la tierra, en que dos o más cuando están reunidos Él mismo está en medio. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. La relación, esa relación maravillosa en comunión, en intimidad y en unidad como para testimonio al mundo. Eso es el matrimonio, eso es lo que quiere el Señor del matrimonio y cada matrimonio en Cristo, para que vea la gente que Cristo obra, y opera majestuosamente en cada matrimonio, pero también en cada persona que viene rendido a Él y rendido a su palabra. Eso es el matrimonio, por eso esto era importante. El matrimonio, mis amados, es un fiel reflejo, o debe ser un fiel reflejo de la imagen de Dios, de la unidad con Cristo, del creyente con Cristo, ¿verdad? Para que todos los creyentes, todos los matrimonios creyentes particularmente, formen parte de ese pueblo santo, de esa familia de Dios, como lo dice Efesios 2, versículo 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados, tomemos en cuenta que el matrimonio establecido por Dios entre los seres humanos es para que nosotros podamos tener compañía y biológicamente podamos tener perpetuidad. Es decir, la raza humana sigue existiendo. Nosotros engendramos hijos, a estos hijos los instruimos con la Escritura, les compartimos la palabra de Dios, y con la gracia y la misericordia de Dios, todas las familias en un momento dado estaremos gozando de esa resurrección. Que si no hubiese resurrección, mis amados, en vano sería nuestra fe. No tendría ningún sentido. No tendría lugar que estuviéramos aquí reunidos, que tuviéramos un espacio para escuchar la palabra de Dios. En el cielo, mis amados, no van a existir las relaciones sexuales ni las exclusivas. No vas a decir, no, es mi hijo, es mi hermano, es mi esposa, es mi esposo, es mi papá. Todo estará centrado en Cristo. Todo estará centrado en nuestra adoración, nuestra alabanza.
Nuestras relaciones, mis amados, serán perfectamente bien, porque seremos seres espirituales. Todos los creyentes tendremos relaciones espirituales perfectas. No habrá resentimiento, odio, competencia, queja, egoísmo, ningún tipo de estos sentimientos comunes en la humanidad. No los vamos a tener. Esto es maravilloso. Los creyentes, dice la Biblia, que seremos como ángeles. Es decir, seres espirituales que no mueren, que son eternos. No quiere decir que vamos a tener alas y todo ese tipo de cosas, pero prácticamente el matrimonio desaparece y nuestra intimidad, nuestra comunión y nuestra amistad será con Dios. Pero aquí es un tiempo para que nosotros practiquemos eso, como esposos, como parejas. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 39 al 44, por favor. Dice la Biblia: no toda la carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra es la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Nosotros somos personas corruptibles, pero vamos a resucitar por los méritos de Cristo en incorrupción. Se siembra en deshonra. Somos personas que deshonraron a Dios, pero el Señor, por los méritos de Cristo, nos va a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad. Somos débiles para resistir las tentaciones y para caer en el pecado, pero el Señor, por los méritos de Cristo, nos va a resucitar en poder. Se siembra en cuerpo animal, de carne y hueso, pero vamos a resucitar en un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Ahora, si pasamos al versículo 48 y 49, por favor. De ahí del 1 Corintios 15. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así que hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La imagen del celestial es Cristo, desde Génesis 1:27. Dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Pasemos a Lucas 20, versículo 35. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, les está explicando Jesús. Jesús les dice que los que no alcancen la vida eterna y que sean tenidos por dignos de alcanzarla, resucitarán entre los muertos. Pero, mis amados, ya no estaremos casados. No habrá matrimonio allá en los cielos. Va a haber cosas total y absolutamente diferentes. Lo importante es que nosotros, por la gracia y los méritos de Cristo, seamos tenidos por dignos. ¿Cómo podemos ser tenidos por dignos? Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los saduceos no creían esto, entonces se estaban perdiendo ni más ni menos de la vida eterna. Muchas personas, inclusive dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, llegan a dudar de la resurrección de los muertos porque ignoran el poder de Dios, ignoran todo lo que Dios es capaz de hacer. Pero, mi amado, si no hubiera resurrección, en vano se predica el Evangelio. El Evangelio se predica precisamente para que tengamos esperanza, porque cuando alguien muere dice, para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué es? Es ganancia.
El creyente gana cuando muere. Pero Pablo, por la misión y la comisión que tenía, dice que estaba en estrecho y no sabía si quedarse o irse. Porque su misión y su función era compartir el Evangelio y enseñar todas estas verdades que le habían sido reveladas. Y no hay otra dignidad, porque no hay personas dignas, no hay una dignidad humana propia. La dignidad es porque tu unión con Cristo te dignifica y te hace una persona diferente y te otorga la salvación. Eso es lo importante, mis amados. Eso es lo que nosotros debemos de concebir. Y la fe en Dios, mis amados, que ponen los hombres en creer en Cristo, simplemente, te lo digo con todas sus letras, te justifica delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y tienes paz, estás tranquilo, no estás preocupado, sabes quién tiene el control. Romanos 5:1 es lo que les dije. Lucas 20:36, por favor. El Señor Jesucristo les dice algo más, dice, porque no pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles, o sea, son inmortales en ese sentido. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. La razón por la que le dice que ya no tiene que haber matrimonio, mis amados, es el argumento de Jesús, es porque ya no va a haber más muerte, ya no hay necesidad de multiplicarse, ya no hay necesidad de perseverar la vida, porque prácticamente cuando estás con Él, eres eterno, no vas a morir. En el cielo, mis amados, la humanidad estará con cuerpos y cuerpos glorificados que no mueren. Son cuerpos diferentes. Dice que este cuerpo no puede ver, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y este cuerpo de corrupción será transformado por uno de incorrupción. No podemos imaginar, por mucho que queramos y por mucho que nos sentemos y nos pongamos a meditar, pues este tipo de misterios maravillosos, porque es imposible, de verdad es imposible. Pero los ángeles que fueron criados tienen un número determinado, y ese número determinado, como son eternos, sigue siendo el mismo desde que fueron criados hasta el día de hoy. De la misma manera, todos aquellos creyentes que por la gracia de Dios pasemos a la eternidad, será un número determinado para siempre. No se va a alterar, porque no va a haber matrimonios, no va a haber muertes, no va a haber nuevos nacimientos. Es un número determinado. Jesús mismo en Juan capítulo 11 versículo 25 les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. En 1 de Juan capítulo 3 versículos del 1 al 3, vean qué hermoso este pasaje. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene, escúchame bien, mi amado, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando por la gracia de Dios entendemos este pasaje, que le vamos a ver cara a cara, nosotros lo único que queremos es estar listos para que en el día de su venida nos encuentre exactamente así como estamos, escuchando la palabra de Dios con un corazón sincero, produciendo en muchas cosas cambios mentales en nuestra mente y corazón, porque decimos: sí, Señor, esto que estoy escuchando yo no lo estoy haciendo realmente como tú quieres que lo haga, pero a partir de este momento yo quiero hacerlo.
Yo quiero ceñirme a tu verdad, quiero ceñirme a tu palabra, quiero ceñirme a la persona de Jesucristo, porque no hay otra manera, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual yo pueda ser salvo. Y lo empezamos a entender, y como consiguiente empezamos a leer la Biblia, y al leer la Biblia te empieza a producir un deseo y un anhelo de poder ponerla por obra. Y te empieza a señalar los cambios que tienes que hacer. Y empiezas a dejar de quejarte, de chismear, de enojarte, de pelear, de ver cosas que no tienes que ver. Tu lenguaje se transforma, se cambia. Y empiezas a enfocarte en las cosas eternas. Y por supuesto no quiere decir que dejes de trabajar. O sea, das testimonio en tu trabajo. Das testimonio con la gente que conoces en tu trabajo. Les compartes de su palabra, les compartes del Evangelio a tus vecinos. Si vas en el metro y tienes oportunidad, hazlo. Mis amados, de verdad, no perdamos el tiempo. Estamos preparándonos como si fuéramos a estar aquí y no tenemos consciente que hay una resurrección de los muertos y que tus días y mis días están contados. Y que el día que eso pase, o que algún ser querido de nosotros le pase, la Biblia te dice, no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros todos tenemos esperanza de vida, mis amados. Lucas 20:37. Isra, te pido un favor enorme. ¿No me regalas una botellita con agua? Al tiempo se puede. Gracias. Dice el versículo 37, dice, pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. O sea, Cristo no solamente está consciente de que estas personas expertos en el Pentateuco y expertos en Éxodo y en Deuteronomio y en todo lo que están mencionando, ellos lo conocían perfectamente bien. Él les dice, bueno, pues ahí Moisés enseñó en el pasaje de la zarza. Y ellos seguramente se quedaron, bueno, pues ¿cómo? Y el Señor les dice, cuando llama al Señor, aquí dice cuándo, de qué manera enseñó. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No está mencionando que Él fue el Dios de Abraham, que Él es el Dios de Abraham en este momento, porque Abraham, Isaac y Jacob viven como tú y como yo, y como en ese momento estaban vivitos y coleando los saduceos, los fariseos, los esenios, los herodianos, las multitudes, los discípulos, todos ellos. Este mensaje, mis amados, es para todo el mundo. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios de vivos. Cuando le llama Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En Éxodo 3, versículo 6, y también el 14 y el 15, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El versículo 14, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Fíjense lo que le dijo, esa es su presentación. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. O sea, gracias. Es su forma de presentarse. Yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y aquí, mis amados, yo nada más quiero hacer un paréntesis. ¿Estamos de acuerdo que Abraham en este momento ya había muerto? Lo mismo Isaac y lo mismo Jacob. Pero él se está presentando como que él es el Dios y sigue siendo. En ese momento fue el Dios cuando ellos vivieron. Pero hoy que están en la resurrección, hoy que están disfrutando de la presencia de Dios, Él sigue siendo su Dios. Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes.
Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará todos los siglos. La doctrina de la resurrección, mis amados, la podemos encontrar, aunque no explícitamente, pero en muchos pasajes de la Escritura. Nos llevaríamos mucho tiempo, pero por lo menos yo tenía, no sé, a lo mejor una docena, así rapidito, de pasajes que hablan o implícitamente señalan la resurrección de los muertos. Y bueno, Dios dijo, yo soy, no yo fui, no yo era, implicando claramente que Abraham, Isaac y Jacob estaban y están en este momento resucitados delante de la presencia de Dios. Lo mismo que Pablo, lo mismo que Esteban. Lo mismo que Lucas, el autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 38 de Lucas 20. Porque Dios no es Dios de muertos. Esta es la respuesta categórica del Señor. Les explica amorosamente, les enseña cómo les está hablando que Dios sigue siendo el Dios de aquellos personajes que ellos tenían en alta estima, pero que ya estaban muertos, pero Él sigue siendo su Dios. No dice que fue su Dios o que era su Dios en aquel tiempo. Sigue siendo su Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Todos los que estamos en Cristo, mis amados, que creamos en Él, vivimos en Él, vivimos por Él, vivimos para Él y tendremos este maravilloso regalo de la resurrección. Dios habló, mis amados, sobre estos patriarcas en presente y no en pasado. Él estableció que Él sigue siendo el Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto te habla del nuevo nacimiento. ¿Tú naciste de tu madre? Sí, pero renaciste para esta esperanza viva, como se le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido para esta esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjate, Dios nos guarda con su poder mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando nosotros resucitemos, es como cuando ya se cierra la caja, suena el clic, ¿no?, de la caja. La resurrección, la vida eterna, delante de su presencia, disfrutando del cielo y de sus bondades. Qué maravilloso evangelio, qué maravillosa enseñanza. Terminamos con 2 versículos del 39 y el 40. Respondiendo a algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. La respuesta de Jesús, mis amados, los dejó conmocionados, los dejó sin habla. Esto lo dijeron los escribas, eran contrarios, eran de los que buscaban, eran expertos en la ley, eran los encargados muchos de ellos eran fariseos, pero eran de los encargados de enseñar la ley en las sinagogas, de explicarlas. Eran expertos, mis amados. Y ellos mismos quedaron conmocionados. En Mateo 22:33 dice: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuál es la aplicación práctica que tenemos que tener, mis amados? Fortalezcamos nuestro entendimiento, que no vamos a estar aquí para siempre, que tenemos la resurrección en Cristo Jesús.
Deja de hacer tonterías, deja de perder el tiempo. Establece bien tus prioridades. Establece bien el reino de Dios y su justicia en tu vida para que tengas la solvencia moral de poderlo compartir con otros. Que lo que tú haces sea ejemplo para los demás. Que lo que tú haces no sea de mal testimonio para los demás. Porque entonces no vas a tener ni la autoridad moral ni la autoridad espiritual para exhortar, para enseñar, para instruir, para dar algún tipo de consejo a alguna persona que conozcas, porque no lo practicas. No puedes decir algo que tú no vives. Vive el Evangelio. Y los primeros beneficiados serán los de tu hogar, los de tu casa y por supuesto tus hijos, que están en una generación malévola y perversa. Terminamos con 1 Corintios, donde vamos a ver nuestra esperanza de la resurrección con Él. Capítulo 15, versículos del 51 al 54. Dice la Biblia: He aquí yo les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y ustedes y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mis amados, Cristo resucitó porque venció a la muerte. Le quitó las llaves de la muerte al que las tenía y nos otorga a nosotros, y Él ocupa las primicias de la resurrección para que después de Él todos resucitemos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible, y podamos alabar y adorar y postrarnos delante de nuestro Dios. No se imaginan una vida aburrida, porque a lo mejor los adolescentes dicen: ay, qué aburrido. No, yo les garantizo, no sé, pero que no alcanzamos a imaginar. Es algo inimaginable. No lo podemos concebir con nuestro cerebro pequeño. Los pensamientos que tiene acerca de nosotros son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Los pensamientos que tú tienes no son los de Dios. Los de Dios son más altos, como los cielos, que la tierra. Así que confiemos que Él tiene un lugar hermoso y tiene morada preparada para ti. Inclinemos el rostro, por favor, y oremos. Dios precioso, te damos gracias en esta tarde maravillosa, donde tu palabra ha sido expuesta y predicada. Te pedimos en Cristo Jesús que tú, mi Dios, Señor nuestro, nos des entendimiento acerca de las cosas temporales y que no valen como las eternas, Señor. Que nos ayudes a concebir en nuestro corazón que lo que tú nos has entregado, Señor, a través del sacrificio de Cristo, es una salvación inmerecida, Señor, maravillosa, pero que el día de mañana nos va a permitir estar en el cielo en una eternidad. Prepara nuestros corazones. Hagamos morir, Señor, en nuestros corazones todo lo terrenal, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por esta maravillosa congregación, y te pido que tú seas frente a ella. En Cristo Jesús. Amén.